niñas y niñas, espero que estén bien. El día de hoy vamos a realizar el repaso para explicarte uno de los temas que vimos en tercer grado y que se retomará este ciclo escolar. Por lo tanto, es fundamental consolidar y repasar dichos conceptos. ¿Estás listo para realizar este repaso de los ángulos? Muy bien, comenzamos. En esta sesión vamos a conocer qué son los ángulos y los tipos de ángulos. Como recordarás, vimos que era un ángulo llano, recto, agudo y obtuso. Pero antes de empezar, repasaremos algunos conceptos básicos. Pon mucha atención. Primero, debemos de saber qué es un segmento. Pues bien, un segmento de recta es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos. El vértice es el punto donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo. Como lo puedes observar en la imagen, hay dos segmentos de recta y el punto de color rojo es el vértice. Y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta, unido por un punto llamado vértice. Como puedes observar en la flecha de color verde, ese espacio que hay entre un segmento de recta y el otro es el ángulo. En este caso, mide 90 grados. Por lo tanto, se llama ángulo a la parte del plano delimitado por dos semirrectas que parten de un mismo punto llamado vértice. A cada semirrecta se le llama lado del ángulo, como lo puedes observar en la imagen. Tenemos dos lados del ángulo y al unirlos se forma un vértice. El espacio entre un lado y otro es el ángulo. Los lados del ángulo son las semirrectas que lo forman y el vértice del ángulo es el punto común que es origen de los lados. Muy bien, como recordarás, tenemos una clasificación de ángulos, pero ¿recuerdas cuáles son sus características? Pues las vamos a repasar. Recuerda que tenemos ángulos agudos y estos tienen una amplitud menor que el recto, es decir, que mide menos de 90 grados. Tenemos un ángulo obtuso, que es aquel cuya amplitud es mayor que la del ángulo recto y menor que la del llano, es decir, está comprendida entre 90 y 180 grados. El ángulo llano, como lo puedes observar en la imagen, es aquel ángulo que mide 180 grados, es decir, la mitad de la circunferencia de un círculo de 360 grados. Y tenemos el ángulo recto. Recuerda que la principal característica de este ángulo es que mide exactamente 90 grados. Como puedes observar en la imagen, tenemos tres ángulos en diferente posición, pero los tres miden 90 grados. Tenemos también el ángulo completo que mide 360 grados. Es decir, como las manecillas del reloj que dan toda la vuelta en la circunferencia del círculo. Y por último, el ángulo nulo, formado por dos semirrectas coincidentes, por lo que su abertura es nula, es decir, 0 grados. Como recordarás, los ángulos se miden en grados. A continuación, en esta imagen podemos observar las medidas de cada uno. El agudo es mayor a 90 grados, el cóncavo es mayor a 180 grados y menor a 360 grados. Recto igual a 90 grados,
El ángulo completo es igual a 360 grados, obtuso mayor a 90 grados y menor a 180 grados, nulo 0 grados y por último el llano 180 grados. Actividad de aprendizaje. Con esta actividad reforzaremos nuestros aprendizajes. Lo que vamos a realizar es identificar en la siguiente figura el tipo de ángulo o ángulos que contiene tomando en cuenta su medición. Observa la imagen del lado derecho. Vamos a tomar el segmento A, el vértice H, que es la parte central, y el segmento C. Al unir la letra A, H y C, formamos un ángulo. ¿Puedes observar cuál es? ¿Ya lo identificaste? Excelente, se forma un ángulo recto, como lo puedes observar. A, H es el vértice y C forma un ángulo recto. En la siguiente imagen tenemos el segmento A, H y D. A, H y D. Y forma un ángulo obtuso. La siguiente, A, H y E. Forma un ángulo llano. Siguiente, B, H, que es nuestro vértice, y G. Forma un ángulo obtuso. Y por último, F, ubica la letra F, que está en la parte de abajo, H, que es el vértice, y la letra A. ¿Qué tipo de ángulo forma? Correcto, un ángulo recto. Excelente, ahora sí eres un experto en ángulos. Medición de ángulos. Como recordarás, el instrumento para medir un ángulo en grados sexagesimales se denomina transportador. Es un medio circular graduado con doble escala, una de 0 a 180 grados y la otra de 180 grados a 0 grados, como lo puedes observar en la imagen de la derecha. Tenemos una escala interna que va de 0 a 180 grados. Y tenemos otra escala externa que va de izquierda a derecha con una graduación de 0 a 180 grados. También existen transportadores completos que tienen una graduación de 360 grados. Para medir un ángulo, se coloca el punto central del transportador sobre el vértice del ángulo y uno de los lados debe coincidir con la línea del centro. A continuación, te dejo este video para ejemplificar cómo podemos obtener los grados de un ángulo. Pon mucha atención. Matemática. Eje, geometría. Tema, uso del transportador para medir ángulos. Notemos que existen distintos tipos de transportadores, pero todos poseen los mismos usos, medir ángulos. Existen los de arco completo, que miden, por ejemplo, desde 0 a 360 grados. También existen los de medio arco, que miden de 0 a 180 grados. Notemos también que existen distintas definiciones de ángulo, pero todas también poseen las mismas intenciones. Por ejemplo, existen los grados sexagesimales o de grado, por ejemplo, 90 grados o ángulo recto, 360 grados, el ángulo completo, etc. Estos son los que generalmente más usamos en los transportadores. También existen los radianes, de una definición un poco más compleja, pero extremadamente útiles, ya que simplifican una cantidad extraordinaria de problemas. También existen los grados centesimales, menos usados en el hemisferio sur, pero más usados en el hemisferio norte. Ahora,
Recordemos que un ángulo es la medida de una abertura. Por ejemplo, aquí tenemos una abertura entre estos dos segmentos y lo queremos medir con nuestro transportador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Notemos primero que existe ese punto, que es un vértice, que identifica nuestro ángulo. Entonces, ese punto debe hacerse coincidir con este punto en el transportador. Ahora, todos los transportadores deberían tener ese punto. En caso de no lo tengan, hay que encontrarlo. Ese punto en teoría debería estar por ahí. Entonces, para encontrarlo, debemos ubicar una recta entre el 0 grados y el 180 grados, como se ilustra en la imagen. Y este punto debería estar ubicado en esta recta. ¿Dónde debería estar ubicado? En un punto de tal forma que al unirse con el 90 grados se forme lo que queremos, 90 grados. Pero ¿cómo medir eso, ese 90 grados, si no tenemos el transportador? Entonces, hay otra forma. Notemos que esta regla va desde el 0 al 50. Y por las propiedades de la geometría, podemos deducir que nuestro punto buscado se encuentra en el punto medio de este segmento. Y el punto medio de ese segmento, si es que la regla está bien ubicada, debería ser 50 medios, o donde está ubicado el 25, es decir, por ahí. De esta forma obtenemos nuestro punto. Entonces, volvamos a nuestro problema. Tomamos nuestro transportador y ubicamos el punto del transportador sobre el vértice del ángulo. Pero no estaríamos listos todavía, ya que aquí está el 0 grados y la recta desde el cual vamos a medir el ángulo debería estar desde donde queremos, desde medir desde 0 grados. Y observamos que no es así. Entonces lo enderezamos, el transportador, y ahí sí estaríamos correctos. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo? Simplemente miramos los numeritos interiores del transportador y observamos que el ángulo debería ser entre 30 y 35 grados. Y si no me falla la vista, deberían ser aproximadamente 32,5 grados. De esta forma, este ángulo mide 32,5 grados. Ahora, ¿por qué no estos números exteriores nos dan el ángulo? ¿Por qué no el ángulo buscado es entre 145 y 150 grados? Bueno, la respuesta es porque no estamos midiendo desde el 0 grados. El 0 grados ubicados en este sector medirán los números exteriores del transportador. Entonces, este ángulo de 145 grados aproximadamente a los 150 grados es la medida del ángulo adyacente al que nosotros anteriormente estábamos calculando, ya que este sí parte del 0 grados. En cambio, si hubiéramos medido desde aquí, hubiéramos partido del 180, no desde el 0. Una mala medición. Hagamos el proceso inverso de ubicar un ángulo. Por ejemplo, construyamos con un transportador un triángulo equilátero dado tres segmentos iguales. Entonces, la solución que doy es tomar uno de los segmentos, tomamos nuestro transportador bien ubicado, por ejemplo, sobre este punto, y de manera recta o paralela a nuestro segmento ya ubicado. Entonces marcamos de aquí hacia allá en sentido antihorario. Recordemos antes que el sentido antihorario es contrario a las manecillas del reloj, de ahí su nombre. Y el sentido horario es, como deben imaginárselo, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces ubicamos 60 grados y lo ubicamos en los números interiores, ya que aquí parte el 0 grados, 10, 20, 30 y así va creciendo. Luego tenemos dos puntos, ubicamos una recta y sobre esta recta ubicamos nuestro segmento. De esta forma obtenemos ahí 60 grados. Luego borramos los rastros. Ahora hacemos el mismo proceso. Tomamos por ejemplo nuestro transportador sobre este punto. Marcamos 60 grados, pasamos nuestra recta y colocamos nuestro segmento. Borramos los rastros que no queremos y así obtenemos nuestra solución. Muy bien, ahora sí eres un experto en ángulos. Y te invito a que localices en esta imagen, a manera de repaso y ejercicio, cuáles son los ángulos rectos, cuáles son los ángulos agudos,
obtusos y llanos en la siguiente imagen. Y bien, por el día de hoy y en esta semana es todo en nuestro repaso. ¡Excelente día!